Buenas tardes. El Centro de Innovación de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y el Banco Nacional les da la más cordial bienvenida al webinar Perspectivas económicos variables relevantes para el sector del agro, el cual será impartido por el señor Melvin Garita Mora, subgerente de operaciones del Banco Nacional. Adelante, don Melvin. Buenas tardes y muchas gracias, Sofía, por la introducción. Bueno, es un gusto estar acá compartiendo con eh, todos ustedes. Y hoy, bueno, la presentación, tal como mencionaba eh, doña Sofía, eh, vamos a hablar de las perspectivas económicas y algunas variables financieras relevantes para el sector agro. La presentación tiene un enfoque de dos etapas, una donde vamos a ver los principales aspectos que están ocurriendo en la economía estadounidense, como uno de referencia de los mercados internacionales y siendo uno de nuestros principales socios comerciales, y luego vamos a venir a nuestro país a revisar cómo está el mercado local, tomando en cuenta la evolución de esa economía, como les decía. Bueno, ¿qué podemos ver de lo que está pasando en el mundo? Cuando se revisan las expectativas de crecimiento económico, podemos ver que tanto para Estados Unidos como para China se espera una leve desaceleración de este 2025 al 2026, mientras que para la zona euro en particular se espera una mejora importante en su nivel de crecimiento, pasando de un crecimiento de un 1% a un 1,4%, que para el nivel en el que está esta economía en particular, pues representa una mejora significativa. Les ruego que me den un segundo acá, tengo un problema con el audio. Ya. Perfecto. Disculpen, ya estoy acá. Entonces, como les decía, el crecimiento económico es relativamente frágil. Estados Unidos está creciendo alrededor del 2,5% este año, 2,7%, y tendríamos una desaceleración para lo que viene el siguiente año. Y una buena parte del crecimiento que se está viendo en este 2025 se debe a comportamiento de algunas empresas que están aumentando sus inversiones en inventarios y también realizando algunas compras y ventas anticipando las amenazas arancelarias que se tenían para ser liberadas a inicios de este mes en el que estamos. Entonces eso hizo que muchos empresarios y las personas en general pues adelantaran algunas decisiones de inversión y de consumo con el objetivo de sortear una parte de esas barreras arancelarias que fueron indicadas a inicios de este año. En lo que es el consumo y la inversión, que son dos variables importantes para esta economía, cuando se contemplan estos aspectos de estas decisiones anticipadas, pues se observan que siguen relativamente débiles. Un tema, y todos ustedes recordarán los problemas inflacionarios que experimentamos en el 2022 y 2023 y que llevaron a la mayoría de los bancos centrales a aumentar las tasas de interés de una manera significativa. Pues ya han venido disminuyendo, como lo ven ustedes acá, relativamente estables en los últimos meses, alrededor de esa expectativa del 3% para la Reserva Federal, como lo ven ustedes acá, y sin embargo, para efectos el Banco Central estadounidense, las expectativas o su objetivo de inflación es bastante más bajo del 3% que estamos viendo actualmente. Y cuando se ve el deflactor del consumo personal, que es la medida predilecta de la Reserva Federal para medir la inflación, pues vemos que dista, digamos, de los niveles del 2% a los cuales ellos en general se sienten mucho más cómodos y que ha sido, para decirlo de alguna forma, la tasa de inflación
histórica o natural a la que esa economía ha venido experimentando en las últimas décadas, o en los últimos 100 años, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista de más largo plazo. También la Fed mantiene dentro de las discusiones, sigue manteniendo un discurso de que sus expectativas de inflación siguen relativamente altas respecto a lo que ellos desean o esperan. Y hay algunos temas como el efecto transitorio que tienen los aranceles en la inflación y también los estímulos fiscales o los paquetes fiscales que se están implementando, los cuales también tienen efectos inflacionarios transitorios y generan un ruido adicional, digamos, a esta estabilización que ellos preferirían ver que se esté dando alrededor del 2% y que les permita o les dé más margen para levantar, para disminuir las tasas de interés. En lo que es el mercado laboral estadounidense, en el último mes, en julio, se crearon relativamente pocos empleos, alrededor de 72.000. Eso es una señal de que el mercado está desacelerándose. A pesar de esta lectura, en los meses previos la tasa de creación era bastante robusta, como lo ven ustedes acá, en niveles de alrededor de 150.000, 130.000 empleos creados, y eso pues tenemos que esperar una confirmación de estas lecturas de una mayor desaceleración en la creación de empleos para que eventualmente la Reserva Federal pueda tener mayor margen para disminuir las tasas de interés, que es la gran discusión que hay en este momento y que claramente afecta vía la paridad de tasas de interés, que lo vamos a ver con más detalle ahora cuando bajemos a nuestra economía, que pone un techo o le resta grados de libertad a nuestro Banco Central. Entonces, bueno, lo que es las tasas de desempleo eh, están en relativamente niveles similares a los promedios históricos, alrededor del 4%, y lo que nos dice es que el mercado laboral sigue dando señales de que está en una relativamente buena posición, a pesar de que en la última lectura, como les decía hace un momento, ha dado señales de que eventualmente ya podría empezar a tener cifras no tan alentadoras como las que había dado hasta este momento. Los sectores más afectados en Estados Unidos en cuanto a lo que son eh, el desempleo son el sector construcción y el de servicios profesionales. En tema de aranceles, los aranceles impuestos por el presidente Trump a inicios de este mes, pues han reafirmado esa agenda proteccionista y, como ustedes lo han visto, arrancan en niveles del 10%, 15% para nuestro país, hasta niveles de 30%. Y parte del ruido que esto genera son pues esas amenazas de aumentos adicionales que podrían darse en los siguientes meses. Esto no los quiero aburrir aquí con una clase de introducción a la economía, pero ¿qué es lo que puede o cómo afecta esto? Bueno, eso es lo que se conoce como un shock de oferta, ¿verdad? En un determinado momento las empresas pueden producir 100 eh, 100 artículos, 100 productos a un precio determinado y hoy, dados estos aranceles, pues esos 100 artículos los tendrían que vender a un precio mayor. Y eso pues lo que nos lleva es que los precios en el corto plazo tienden a aumentar, aunque no es necesariamente se podría llamar esto como inflación en el concepto estricto, pero sí presionan los precios al alza y además hacen que la cantidad que se ofrezca o el crecimiento que genere esa economía pues sea menor. Entonces a eso se le conoce como un shock estanflacionario, o sea, nos contraemos en producción y tenemos mayores niveles de precios. Esto
y las amenazas, sobre todo de aumentos adicionales, son las que hay que darle mayor seguimiento con el objetivo de determinar si este shock podría ser mayor del que ya se está observando. La deuda pública también ha venido aumentando de una manera significativa, representando más del 120% del PIB, y este nivel de endeudamiento sobre todo por las relaciones comerciales que se tienen o las relaciones políticas que se tienen con China, pues genera presiones sobre las tasas de interés, sobre quién va a ser ese gran comprador o si uno de los principales compradores de la deuda estadounidense va a continuar haciendo, dado las tensiones que hay en este momento. Pues ese nivel de endeudamiento pone presiones en las tasas de interés, eso desincentiva la inversión de las empresas y también eleva el costo de financiamiento para las empresas y para las personas que desean tomar decisiones de consumo. En lo que es el regulaciones, eh, esto es uno de los aspectos más positivos que podemos señalar hoy, son estas desregulaciones anunciadas que podrían ayudar a desentrabar el aparato productivo estadounidense, ayudarles a producir con menos costos y esto ayudaría a reducir esa carga regulatoria que tienen las empresas y aumentar la inversión privada. Eh, en parte esto busca de alguna manera contrarrestar las medidas o los efectos que pueda estar teniendo las, las otras medidas que ya ha anunciado en la parte comercial. En lo que son los conflictos geopolíticos, todos los tenemos muy presentes, la guerra en Ucrania, en Oriente Cercano, y la rivalidad entre Estados Unidos y China siguen afectando muchas de las rutas comerciales clave y también presionan algunos mercados como el del petróleo, lo cual genera inestabilidad y expectativas de que podríamos tener problemas inflacionarios tal vez no de la magnitud de los que tuvimos, y les recordaba esta filmina anteriormente que tuvimos en el 2022 y 2023, pero que si se mantiene, si continúan, podrían llevarnos a problemas similares de una inflación no controlada y eso reduciría los márgenes que tenga la Reserva Federal para disminuir tasas de interés. También los temas de la cadena de suministros que recientemente vivimos, un shock también de oferta por eh, las dificultades que se daban en estas cadenas, ha hecho que haya una mayor diversificación de proveedores, que se busque el nearshoring o el friendshoring y se relocalicen operaciones para mitigar parte de esos riesgos geopolíticos. Nosotros hemos tenido una significativa ventaja en cuanto a esto, atrayendo este tipo de inversiones y eso pues ahora lo vamos a ver las implicaciones que ha tenido en el mercado. En lo que respecta a la Reserva Federal, ¿verdad? Tenemos por ahí que ya en mayo de este año que viene, perdón, se acaba el nombramiento del señor Powell y pues desde el gobierno estadounidense han venido generándose presiones significativas para que el Banco Central disminuya las tasas de interés. Sin embargo, esa preocupación sobre la inflación y sobre todo eh, las principales políticas económicas que está generando el gobierno de Donald Trump, pues hacen que la Reserva Federal sea bastante cautelosa y, por qué no decirlo, conservadora respecto a qué va a hacer con las tasas de interés. Em, la expectativa es que sí, el mercado
sobrepasa, digamos, este ruido inicial que hemos estado, o este ruido que hemos estado viendo por las políticas que hemos comentado, pues debería de haber un margen para unas disminuciones adicionales en las tasas de interés. Sin embargo, pues están los riesgos que comentábamos sobre los conflictos geopolíticos y las cadenas de suministro que podrían o que funcionan como un contrapeso respecto a esas expectativas. Y bueno, la presión política que mencionaba hace un momento se debería de seguir manteniendo y pues entraremos en el próximo año en esta discusión de quién va a reemplazar a Jerome Powell y con esto eventualmente ver si hay algún cambio respecto a la posición que ha mantenido la Reserva Federal. Las expectativas de tasas de interés, como lo ven ustedes acá, se espera que sean de al menos 50 puntos base las reducciones que se den en lo que resta de estos 4 meses del 2025 y el mercado proyecta una reducción de tasas en septiembre, pero con una probabilidad relativamente baja, de apenas un 60%. O sea, es prácticamente la probabilidad de tirar una moneda si disminuyen o no las tasas de interés para la próxima reunión, perdón, de la Reserva Federal ahora en septiembre. Y para el 2025 está descontando una tasa de interés de entre el 3,75 y el 4%, o sea, muy pocas disminuciones, por decirlo de alguna forma. Esto en cuanto a la expectativas de tasas de interés. Entonces, en resumen, lo que podemos hablar de señalar de la economía estadounidense es, bueno, es un año en el que la economía en particular está creciendo relativamente bien por ese adelanto de decisiones de inversión y consumo que hicieron algunas empresas y personas. La inflación está en niveles cercanos al 3% y todavía dista del 2% en el cual la Reserva Federal se tiene o está más satisfecha con su trabajo. El mercado laboral sigue manteniendo una posición relativamente fuerte. Sin embargo, las lecturas de julio dan señales de que eventualmente podría estar cambiando esa situación. Sin embargo, como decimos popularmente, una golondrina no hace verano y deberíamos de esperar a que las estadísticas de agosto y septiembre pues confirmen que esa debilidad se mantiene o que simplemente fue un tema muy puntual del mes de julio. Los aranceles y sobre todo que se den aumentos adicionales, así como eh, los eventuales problemas que puedan haber en la cadena de suministro, dados los conflictos geopolíticos, forman parte de esos grandes aspectos o grandes variables que pueden estar afectando la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos, a pesar de que, como decimos acá, el mercado pues tiene una expectativa de una disminución para el cierre del año. Llegando a nuestro país, bueno, para este año el Banco Central espera un crecimiento de un 3,8% y una desaceleración muy similar con la tendencia que se espera para Estados Unidos y China, de una desaceleración en el 2026. La nuestra sería relativamente menor respecto a la estadounidense. Y para la CEPAL en particular, señala que somos la sexta economía con mayor crecimiento en América Latina y espera que este año cerremos con un crecimiento de un 3,5%. La OECD espera un crecimiento similar del 3,8% para este 2025 y 2026, impulsado por las exportaciones y por el consumo privado de los hogares. Sí, es un tema muy claro y que en la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria lo tienen muy presente. Uno de los sectores más debilitados en los últimos meses ha sido el sector agrícola, acompañado del sector turismo. Algunos de los factores que han venido impulsando este dinamismo son
eh, la demanda interna, ese es el principal motor del crecimiento debido al consumo de los hogares. Tenemos también las exportaciones, donde dispositivos médicos y servicios empresariales tienen un dinamismo muy significativo y superan a otros sectores más tradicionales como los principales rubros de exportación. Las zonas francas siguen siendo un foco de generación de empleo y dinamismo económico, muy relacionado a los servicios tecnológicos y un tema que siempre es importante destacar, que la estabilidad de precios que ha venido teniendo nuestra economía, pues hace que el poder adquisitivo de las personas se mantenga relativamente sin cambios o incluso mejore, y de ahí que ese crecimiento del consumo de los hogares ayuda a sostener parte del crecimiento económico que estamos viendo. Dentro de los principales retos que tenemos en nuestra economía, bueno, tenemos la desaceleración en sectores claves como el sector de la agricultura y la construcción, afectado tanto por temas climáticos como por la misma apreciación del colón. Las tensiones comerciales, los aranceles impuestos por Estados Unidos pueden afectar o afectan nuestras exportaciones. Y también pues tenemos algunos temas de larga data que tenemos que solucionar, como son todos aquellos asociados a la infraestructura, ¿verdad? Y los cuellos de botella, perdón, que podamos tener en el transporte y en la logística, que reducen la competitividad de algunos sectores en particular. En lo que son tasas de inflación y tasas de interés, como lo mencionaba anteriormente, la evolución que tengan las tasas de interés en Estados Unidos, pues funciona como una especie de piso para lo que pueda hacer nuestro Banco Central. Y como lo veíamos, hay algunas presiones inflacionarias relativamente inciertas debido a precios internacionales e incluso el mismo tipo de cambio, y se espera que el Banco Central tenga un enfoque de relativa precaución con las disminuciones adicionales de tasas de interés, dadas las incertidumbres que se están viendo en este momento fuera de nuestro país. Si existiera algún riesgo importante en el crecimiento de la economía, pues ya esa posición de precaución podría ceder y podríamos ver disminuciones adicionales en las tasas. En lo que respecta a esta inflación baja o negativa que hemos estado teniendo, se presenta la reducción de algunos precios a nivel internacional de materias primas como combustibles y alimentos. También la apreciación del colón ha abaratado las importaciones, y el rubro de importaciones en nuestra canasta básica tiene un peso importante. Ustedes ya conocen muy bien de los excesos de dólares que se han dado en el mercado cambiario, especialmente por las exportaciones realizadas desde zonas francas. Dentro de algunos de los riesgos que estamos o que podemos mencionar en cuanto a la evolución de la inflación y las tasas de interés, es que bueno, se espera que no hayan cambios significativos en cuanto a la inflación que estamos teniendo, y que eventualmente pues, se mantenga por debajo del rango meta. Y eso eventualmente podría afectar la inversión y el consumo, aunque en el caso nuestro pareciera ser que esto es un tema relativamente transitorio. Dentro de las proyecciones, el Banco Central espera que la inflación se ubique en el rango meta en los próximos semestres, y la OECD en particular tiene estimaciones de que eventualmente la inflación podría llegar a finales de este año a niveles del 1,5, 1,8% y normalizarse allá en el 2026. De esa expectativa de que sea transitoria estos niveles de inflación bajos. Sin embargo, si algo hay que señalar es que ya los niveles de tasas de interés que tenemos son relativamente bajos, y que los disminuciones que se han presentado en la tasa de política monetaria, pues
ya se han venido transmitiendo a las principales líneas de financiamiento, tanto para empresas como para personas. Em, en lo que respecta a las finanzas públicas, nuestro país pasó de niveles de déficit fiscales del 8%, como ven ustedes acá, eh, a niveles que hoy están en el 3,2%. Es una disminución muy significativa. Se han logrado mantener déficit primarios positivos, o sea, superávit primarios, como lo ven ustedes acá. Eh, lo cual lo que nos dice es que excluyendo el pago de intereses, las finanzas públicas tienen mayores ingresos que gastos, excluyendo los gastos por intereses, pero sí tenemos que tener muy, muy, muy claro qué ha venido ocurriendo con ese gasto por intereses, estas barritas grises que vemos acá. Y como porcentaje del PIB han disminuido relativamente poco. Hemos pasado de un gasto por pago de intereses de alrededor del 5% del PIB a uno del 4,5%. Y en ese tiempo, del 2021 al 2026, la deuda ha bajado de 68% a 59%, básicamente. O sea, hemos disminuido 9 puntos base la deuda pública, pero el pago de intereses apenas ha disminuido medio punto porcentual del PIB, a lo cual nos lleva a una gran pregunta respecto a qué debemos hacer con nuestra deuda pública. Si esta deuda pública, como la ven ustedes acá, hoy está en niveles del 59% y representa el 4,5%, pues esto lo que nos dice es que todavía se siguen comprometiendo una buena parte de los ingresos financieros que tiene el gobierno para hacerle pago a la deuda. Y esto nos lleva a preguntar qué podemos o qué debemos hacer como país con la regla fiscal. Si esta regla fiscal, que hoy está alrededor del 60%, debería de irse disminuyendo paulatinamente a algún nivel donde nos permita liberar más recursos de pago de intereses que en lugar de pagar deuda, pues vayan a pagar, vayan a otras eh, a, a financiar otros de los servicios que esperamos del Estado, ¿verdad? Mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la infraestructura, disminuir los niveles de pobreza, bueno, en general las grandes funciones que esperamos del Estado por ende, pues entonces es necesario eventualmente retomar una discusión sobre si la regla fiscal allá alrededor del 60% es necesario llevarla a niveles que podrían ser del 40 o del 30%, y con esto pues asegurar que este gasto por intereses es mucho menor y también ir buscando aspirar a tener una calificación de riesgo de grado de inversión que ayudaría a tener acceso a mercados internacionales, a tasas de interés menores, a tener y tener tasas de interés en nuestra economía también menores y más estables. Algunos grandes avances o avances destacados que hemos tenido, pues el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional en los diferentes compromisos se han alcanzado y también hemos tenido mejoras significativas en nuestra calificación crediticia, lo cual es una señal positiva a los mercados internacionales. De ahora en adelante, al haber alcanzado estos niveles de deuda PIB, pues las disminuciones del endeudamiento pues van a ser menores y van a ser mucho más graduales, y de ahí pues la importancia de eventualmente retomar la discusión de dónde deberíamos de tener nuestra razón de deuda PIB con el objetivo de disminuir estos gastos que vemos aquí, pero también pues dar señales mucho más claras respecto a esa calificación crediticia internacional y a dónde queremos llegar como sociedad, como país. Esto ha venido reduciendo muchos de los riesgos que teníamos en nuestra economía. Sin embargo, como les decía, les venía diciendo, estar alrededor del 60%, pues
de aquí en adelante mantener estos resultados va a estar más de la mano de la voluntad política que de una ancla nominal como la que tenemos acá con la introducción de la regla fiscal. Ya para ir cerrando en la parte del sector externo, ustedes así conocen de muy buena mano el dinamismo que han tenido las zonas francas y los excesos de dólares que han venido a nuestro país, tanto por la mejora de las exportaciones de servicios como por la inversión extranjera directa. Se estima que van a ser menores respecto a las que tuvimos en los años anteriores, sin embargo, siguen representando un exceso. Esto pues hace que el potencial aumento que podría tener el tipo de cambio sea relativamente limitado en corto plazo, en los próximos meses, a pesar del entorno externo que hemos dibujado anteriormente, donde hay varias flancos de incertidumbre. Sin embargo, si algo tiene el tipo de cambio es que como precio da señales muy claras hacia alguno de esos riesgos que mencionábamos anteriormente que se pueden dar a nivel internacional, se empiezan a materializar, pues vamos a ver al tipo de cambio teniendo eh, un aumento, dando esas señales de que eventualmente esos excesos de dólares pues ya empiezan a dejar de verse. Las reservas monetarias internacionales nuestras, como las ven ustedes acá, ya se acercan a esos 15.000 millones de dólares. Estos abundancia de recursos hacia la economía, el Banco Central ha hecho un papel significativo de absorción de todos estos dólares que han venido entrando y el déficit comercial que es eclipsado, para decirlo de alguna forma, por las exportaciones de servicios que tenemos y así como el aprovechamiento de los niveles de inversión extranjera directa, pues han hecho que el Banco Central pues pase de niveles de reservas de 6.500 millones a los casi 15.000 con los que estamos cerrando. Esto es muy favorable desde el punto de vista del blindaje que podemos tener externamente. Sin embargo, un banco central, si esto continuara en una tendencia como la que vemos acá, podría poner en aprietos al Banco Central. Cada vez que el Banco Central compra un dólar, pone colones en la calle a circular y eventualmente esos excesos de colones podrían comprometer que no lo han hecho hasta el momento, comprometer sus proyecciones de inflación y eventualmente podría ser que si esto no se estabiliza y continúa al alza, pues podría, y ya lo hemos visto, cuestionarse si los niveles donde está venido manteniendo, comprando el Banco Central deberían de ser menores. De momento, pues hemos visto una estabilización, una buena parte de este 2025 y pues pareciera ser que el nivel de 500 colones en el que ha estado el tipo de cambio, pues eh, no ha generado una acumulación adicional de divisas. Sin embargo, si lo empezáramos a ver de nuevo, como les decía hace un momento, pues es esto que ya algunos organismos internacionales lo han cuestionado, podría cambiar el equilibrio que hemos venido teniendo en lo que viene de este 2025. Y ya yo con eso termino y quedo atento a cualquier consulta o observación, pregunta que puedan tener ustedes. Muchas gracias, don Melvin, por su ponencia. Si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la mano. Adelante, don Luis. Gracias, don Melvin. Don Melvin, usted, yo le iba a preguntar, usted me respondió un poco, porque hoy en la presentación del Estado de la Educación eh, se atribuye en parte al pobre avance o al pobre desempeño, a un poco al sacrificio de recursos para la salud fiscal del país, ¿verdad? Más o menos así. Eh, ¿Qué otros sectores usted puede ver con ese grado de compromiso, digámoslo así, o tan
comprometidos, como la educación, que pudieran darse para buscar esa salud fiscal que el gobierno está proyectando. Sí, don Luis, las reglas fiscales donde se han implementado y se han respetado han tenido efectos muy similares al que han tenido en Costa Rica. Y es que ponen una cota superior a la deuda deja de aumentar y ya la sostenibilidad de las finanzas públicas o el empeoramiento de las finanzas públicas deja de ser un problema. Y a veces se nos olvida, pero no sé si alguno de ustedes recuerda lo que vivimos a finales del 2018, donde el presidente del Banco Central y la ministra de Hacienda tuvieron que correr por la Avenida Segunda buscando un papel especial que la ley les pedía para firmar el famoso financiamiento que se tuvo que dar de emergencia en aquel momento. Ese tipo de eventos pueden llevar a una espiral de empeoramiento del bienestar, de la generación de riqueza, de empleo, de una sociedad. Y tuvimos mucha suerte de que en el 2018 no cayéramos en ese círculo vicioso que eventualmente algunas otras economías han tenido. Entonces, sí, la regla fiscal nos ha llevado a que las finanzas públicas se tengan que socar la faja, como decimos popularmente, pero su objetivo de evitar un empeoramiento de las finanzas se logró. Sí, tenemos que tener claro, y esto es relativamente sencillo hacer ese amarre. Entre más deuda tenemos nosotros, más intereses sobre esa deuda tenemos que pagar. Y por cada colón que paguemos en deuda, es un colón que no se puede invertir en cualquiera de las otras grandes áreas que esperamos que el Estado le aporte a la sociedad. Entonces, la discusión y, y como ya todos sabemos, el huevo fue primero que la gallina. Acá tenemos que tener finanzas públicas sanas, tenemos que buscar un nivel de deuda PIB que no comprometa esas finanzas públicas para que el Estado pueda atender las otras bienes y servicios para los cuales, digamos, tenemos nuestro contrato social con él. Entonces, eh, es un hecho que se ha tenido que disminuir la inversión en algunas áreas. Sin embargo, la ruta que llevábamos hasta algún momento del 2018 pues era insostenible y más bien podría habernos llevado a un estado en el cual se hubiera entorpecido estas inversiones que estábamos mencionando, por ejemplo, en educación, o en salud o en infraestructura, pero también la sociedad como un todo podríamos haber llegado a un punto donde estaríamos todos aún peor de lo que estamos hoy. No sé si estoy siendo suficientemente claro, pero el punto es, llegamos a un punto donde la insostenibilidad de las finanzas hacía necesario tomar decisiones de este tipo y aún hoy, que ya eso se ha relativamente estabilizado, distamos mucho de tener una posición cómoda, para decirlo de alguna forma. Seguimos invirtiendo una parte importante de los ingresos en el servicio de la deuda y esto lo que nos lleva es a que esa deuda deberíamos de disminuirla. Yo no se los mencioné aquí por tiempo, pero hay un estudio ya bastante añejo, tiene más de 12 años, del Fondo Monetario Internacional, donde estimaba que para que un país como el nuestro, Costa Rica en particular, pudiera tener una calificación de grado de inversión, deberíamos de tener una deuda PIB del 30%. Con una regla fiscal alrededor del 35-40%, yo creo que también podremos alcanzar eso, pero sí tenemos que tener claro que si seguimos con una alta deuda, pues una buena parte de los ingresos van a ir a hacerle frente a esa deuda y no se van a poder utilizar en otras alternativas de inversión que pueda tener el, el gobierno. Muchas gracias, don Manuel. Con mucho gusto, don Luis. Gracias. Si nadie más tiene consultas, le cedo la palabra a don Martín Calderón.
Muchas gracias, Sofía. Agradecerle a Melvin Garita por esta charla. Ahí algunas personas han estado consultando si la vamos a compartir, vamos a subir en los próximos días en nuestras redes sociales. Y tal vez, don Melvin, antes de cerrar, una pregunta que creo que lo comentamos al inicio, desde su punto de vista, ¿cuál es cómo ve el panorama para el sector agropecuario para los próximos meses, con todos estos indicadores que hemos estado viendo? Hay un tema, vamos a ver, la precisión del tipo de cambio de alrededor del 20%, pues afectó significativamente, sobre todo en 2023 y 2024. No quiere decir que los niveles que estén en este momento, pues no sean, no generen incomodidades o generen problemas en el manejo de los flujos de caja y de efectivo. Sin embargo, la expectativa que podría tenerse es que esa variable en particular no debería ser, no debería generar mayores problemas, siempre y cuando no haya un cambio significativo en las condiciones o en el equilibrio que tenemos con el resto del mundo. O sea, que no sigamos aumentando las reservas como les decía hace un momento. Entonces, esa variable debería dejar de generarles ruido, al menos negativo, para los próximos meses. Y los niveles de tasas de interés que estamos teniendo en colones en particular y en dólares también, pues ya son bastante neutrales, por decirlo de alguna forma, o naturales, son tasas de interés bastante manejables que ayudan a refinanciar proyectos de inversión o refinanciar deudas anteriores y podrían formar parte, digamos, de estos nuevos niveles de tasas de interés, de una mejora en la parte de costos financieros que puedan estar enfrentando, ya sea por inversiones que hayan hecho en el pasado o por inversiones que vayan a hacer en este momento para mejorar la tecnología, mejorar los procesos que utilizan. Entonces, por ahí podríamos decir que el panorama de tasas de interés en este momento podría ayudarles un poco a compensar parte de los efectos negativos que se han tenido en los últimos 2 años. Gracias, don Melvin. Si no hubiese ningún otro comentario o consulta, para Melvin, pero agradecerle. En nombre de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, les agradecemos por haber participado y le agradecemos al Banco Nacional y a don Melvin por esta charla tan interesante. Y como les comentaba, en los próximos días se estará subiendo en las redes sociales de la Cámara. No sé, don Luis, si tenías algún comentario. No, no, Melvin, el panorama político en un año electoral como este tendrá alguna incidencia en todas estas variables que usted nos menciona. Sí, sí ha tenido en el pasado em, y es parte del ruido que hay en un año preelectoral, ¿verdad? Dependiendo de cómo vayan avanzando. Y esto es parte de cualquier ciclo electoral, no solo en Costa Rica, sino en cualquier parte del mundo. Dependiendo del tipo de políticas que se esperen de el eventual gobierno que vaya a tomar el poder, eh, eh, podría generar volatilidades en el tipo de cambio o incertidumbres en las tasas de interés, y eso forma parte, digamos, de lo que es un año preelectoral y electoral, donde se abre la posibilidad de que haya un cambio en cuanto a las políticas públicas que vaya a tener el próximo gobierno. Eso lo hemos vivido en todos los ciclos electorales para atrás, y dependiendo de cómo se vaya configurando esas posibilidades de quién vaya a tomar el poder, pues dependiendo de las expectativas que se tenga respecto a esas políticas, pues podría afectar el panorama que hemos visto claramente. Sí. Sí, claro, uno esperaría eso dependiendo de la línea del próximo gobierno, pero digamos, previo a esto, a las elecciones, uno no vería un efecto de año electoral o preelectoral
en el resultado de algunas o en el comportamiento de alguna variable, ¿verdad? Porque claramente sí, dependiendo del gobierno, así va a tomar medidas distintas y eso sí está muy claro. Pero como la economía se mueve, ¿verdad? Con muchas expectativas y todo, a veces uno creería que no es lo mismo estar pensando esto, analizando esto en octubre, en agosto del 2022, 2023, que ahorita, ¿verdad? Forma parte, don Luis, de la incertidumbre que generan estos cambios o estos procesos electorales, definitivamente. Y como le decía, dependiendo del tipo de políticas que se empiecen a esperar de acuerdo al escenario más probable de quien tome el poder, pues eso podría afectar al tipo de cambio, podría afectar a las tasas de interés, podría afectar las decisiones de inversión de cada uno de ustedes como empresarios y forma parte de esa revisión de expectativas que muy bien señalaba usted. Eso forma parte de una incertidumbre que no necesariamente ocurre en otros años, completamente. Gracias. Gracias, Luis. Si hubiera alguna otra consulta, si no, pues agradecerle nuevamente a Melvin por la presentación y a todos ustedes por habernos acompañado y darles unas buenas tardes y estar atentos a los próximos eventos que vamos a estar organizando. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Melvin. Que estén muy bien y muchas gracias.